Hola niños, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a revisar la clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales propuestas en el World Workshop del 2017 y publicadas posteriormente como aproximadamente un año después. Esta clasificación representa un cambio súper importante respecto de cómo se veían clasificando las enfermedades periodontales anteriormente, ¿ya? Nosotros ahora en esta clase nos vamos a enfocar principalmente en tres grandes conceptos que son fundamentales para el diagnóstico periodontal, que son salud periodontal, gingivitis y periodontitis. Quiero que sepan que el contenido de estas clasificaciones es súper grande y es súper denso. Y en esta clase lo vamos a tratar de hacer como lo más básico y resumido para que ustedes tengan como un panorama general de lo que es esta clasificación. Obviamente se les pasará después más como en específico, ¿ya? La idea no es solamente como aprenderse los nombres de las enfermedades, sino que más que nada que ustedes entiendan cómo pasamos desde la evaluación inicial de un paciente que puede estar periodontalmente sano hasta el diagnóstico de una enfermedad y posteriormente cómo clasificamos esta. Y al hacer esto, poder llegar a un tratamiento correcto y oportuno del mismo paciente. Entonces, los objetivos de esta clase son principalmente dos. Primero, que ustedes sean capaces de clasificar las enfermedades y condiciones periodontales y perimplantarias utilizando la clasificación vigente. En este caso va a ser enfermedades y condiciones periodontales. Las perimplantarias no las vamos a tocar, pero sí las vamos a conocer. Y segundo, que puedan diagnosticar las distintas patologías gingivales y periodontales a partir de los signos y los síntomas que encontremos en cada uno de nuestros distintos pacientes, ¿ya? Acá es súper importante que ustedes entiendan que yo no quiero que ustedes se queden con que si yo veo una encía inflamada, entonces es gingivitis, y si veo pérdida ósea, entonces es periodontitis, ¿ya? Hay que entender qué está ocurriendo biológicamente, ¿ya? Cómo se relaciona el biofilm con la respuesta de nuestro huésped y finalmente cuáles son las manifestaciones clínicas que observamos en ese mismo paciente, ¿ya? La clasificación como que no la dejemos como que simplemente memorizar, sino que nos permite y nos ayuda a diagnosticar y tomar decisiones clínicas importantes dependiendo del diagnóstico que tenemos. Entonces, antes de comenzar, tengamos como un breve contexto histórico de la clasificación en periodoncia, ¿ya? Es súper importante que ustedes entiendan que la clasificación del 2017 no apareció como de una manera aislada, ¿ya? Sino que es el resultado de varios cambios que se fueron produciendo a lo largo de la historia de la periodoncia. El primer registro que nosotros tenemos en esta línea de tiempo es de 1806, con Joseph Fox, donde se utiliza el término por primera vez de gum disease, ¿ya? En ese momento todavía no existía el conocimiento actual sobre la etiología y la progresión de las enfermedades periodontales, ¿ya? Luego, en 1942, aparece Orban y ya con una de las primeras clasificaciones aceptadas por la American Academy of Periodontology. Y eso sí que marca un avance hacia una clasificación más organizada de las enfermedades periodontales. En 1989 ya la clasificación comienza a diferenciar distintos tipos de periodontitis, como la periodontitis de inicio precoz o asociadas a enfermedades sistémicas y también sus formas refractarias. Ya en 1999 el International Workshop establece la clasificación que probablemente algunos de ustedes hayan escuchado o visto, en donde se hacía una división entre periodontitis crónica y periodontitis agresiva. Y además de diferenciar enfermedades gingivales inducidas o no por placa bacteriana. Y ya en el 2017, con esta última clasificación desarrollada por la AAP y la EFP, donde cambia bastante el enfoque que se utilizaba anteriormente y se incorporan como varios conceptos importantes, se incluyen varios conceptos y se cambia esta clasificación de periodontitis como tal, ¿ya?
Entonces, lo que nosotros vemos es que, o lo que nos muestra esta evolución histórica de las clasificaciones, es que han ido cambiando a medida que el conocimiento que nosotros hemos tenido sobre la enfermedad periodontal, ya a mayor conocimiento van avanzando las clasificaciones. Y esto representa un cambio como en la manera de entender y describir como tal al paciente periodontal. Ya, ahora, ¿por qué clasificamos las enfermedades? Esto no abarca tan solo a nivel como periodontal, sino que en general la clasificación tiene una utilidad clínica súper importante, ¿ya? Y entre ellas es que nos permite a los distintos profesionales que utilicemos un lenguaje en común, ¿ya? Si yo diagnostico a un paciente con una determinada condición periodontal, si ese paciente va donde otro dentista y le dice, mi otro dentista me dijo X, ese dentista debería entender exactamente a lo que se está refiriendo el paciente. O si yo me comunico con otro odontólogo, debería entender exactamente lo que yo estoy diciendo hablando de la misma clasificación, ¿ya? Además, una clasificación nos permite como organizar toda la información que tenemos sobre una enfermedad. Cómo se produce, cuáles son sus factores de riesgo, cómo progresa, ya, cómo tratarla. También nos ayuda a diseñar distintas estrategias terapéuticas, todas basadas en la evidencia. Y por último, es que estas no son estáticas. Entonces, a medida que aparece nueva evidencia científica, se van modificando esos conceptos, lo que es muy importante, ¿ya? Entonces, ya sabiendo como esos dos marcos importantes, acá tenemos la generalidad de lo que es la clasificación del 2017, ¿ya? Es mucho más amplia que solo gingivitis y periodontitis, ¿ya? Por una parte tenemos enfermedades y condiciones periodontales, en donde está la salud periodontal y las enfermedades gingivales. Después tenemos las periodontitis en sus tres formas, que vamos a estudiar pasado esta presentación. Y también existen otras condiciones que afectan al periodonto, ¿ya? Y además, la clasificación incorpora las enfermedades y condiciones periimplantarias, como la salud periimplantaria, la mucositis y la periimplantitis, además de deficiencias de tejidos blandos y duros periimplantarios, ¿ya? En esta clase nos vamos a concentrar principalmente en la parte periodontal, ¿ya? En la primera parte. Pero es importante que ustedes sepan que esta clasificación también incorpora el entorno periimplantario del paciente, ¿ya? Obviamente no vamos a memorizar este esquema ahora, pero lo importante es que ustedes reconozcan que la clasificación organiza estas distintas condiciones, ¿ya? Que podemos encontrar obviamente o alrededor de los dientes o alrededor de los implantes. Ya. Aquí tenemos como los tres conceptos claves a través de un continuo periodontal, porque nosotros no deberíamos pensar que salud, gingivitis y periodontitis son como conceptos completamente aislados o situaciones desconectadas, sino que deberíamos entenderlas como distintas condiciones dentro de un mismo proceso biológico, en donde el paciente pueda pasar por estos estadios o quedarse solo en uno, ¿ya? Por ejemplo, que en salud no tenemos inflamación clínica detectable, pero si es que aparece una respuesta inflamatoria que se encuentra limitada a la encía, podemos hablar de gingivitis. Y si ese proceso inflamatorio se asocia a la destrucción de tejidos de soporte, vamos a estar frente a una periodontitis, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de salud periodontal. Ya, haciendo una distinción como un poquito más fina de salud periodontal, la clasificación y los trabajos sustentan que hay diferencias entre una salud periodontal pristina y una salud periodontal clínica, ¿ya? La salud pristina es como un escenario ideal, donde no hay sangrado al sondaje, el contorno gingival es clínicamente sano, las profundidades de sondaje son de 3 milímetros o hasta 3 milímetros y no existe pérdida de inserción, ¿ya? Esto es súper poco frecuente de visualizar y
probablemente ninguno de nosotros la tenga, ¿ya? Por eso también se habla de la salud periodontal clínica, ¿ya? En este caso sí puede existir una mínima inflamación y puede haber sangrado del sondaje, pero en menos del 10% de los sitios, ¿ya? Además, esta salud clínica se puede dividir en que existe en un periodonto intacto, es decir, que no tiene pérdida del nivel de inserción clínico, o sobre un periodonto reducido, que sí tiene pérdida del nivel de inserción clínico, ¿ya? Lo importante entender es que la salud clínica permite una mínima expresión inflamatoria, ¿ya? Y la salud prístina representa la situación ideal, ¿ya? Entonces entiendan que la salud clínica no significa necesariamente que tengo que tener VOB 0, sino que VOB menor al 10%. Ahora, vimos el primer paso, que es salud periodontal. Y ahora vamos a ver el siguiente escenario de este continuo, que es la gingivitis, ¿ya? La clasificación del 2017 distingue las enfermedades gingivales principalmente como en dos grandes grupos: las enfermedades gingivales inducidas por biofilm y las no inducidas por biofilm, ¿ya? Esta diferencia es importante porque, aunque clínicamente ambas pueden presentarse como de manera similar, la causa y por lo tanto el manejo de ellas puede ser distinto. Entonces, primero vamos a entender qué es exactamente la gingivitis y después vemos cómo se clasifica. Entonces, la gingivitis es una inflamación que está confinada a los tejidos gingivales, por lo que aún no tenemos destrucción del aparato de soporte del diente. Clínicamente podemos observar cambios en sus características clínicas de la encía, como por ejemplo color, forma, tamaño, posición, consistencia y superficie, ¿ya? Podemos ver eritema, que se traduce en cambios en el color, edema, que se traduce en cambios en el volumen, también cambios en la consistencia y en la superficie, como también sangrado del sondaje, ¿ya? En la gingivitis asociada por biofilm, la presencia de placa bacteriana tiene un papel fundamental, ¿ya? Ahora, un concepto como importante: en la gingivitis no existe esta pérdida de inserción causada por la enfermedad, ¿ya? Por eso se dice que es como una condición reversible. Y si controlamos la causa y eliminamos adecuadamente el factor etiológico, que es el biofilm, la inflamación desaparece y los tejidos vuelven a este estado de salud periodontal, ¿ya? Por eso, eso no significa que todas las gingivitis vayan a necesariamente transformarse en periodontitis, ¿ya? La gingivitis puede mantenerse como gingivitis y puede revertirse a un estado de salud periodontal. Sin embargo, si la inflamación gingival continúa, sí es un posible precursor de periodontitis en pacientes que son susceptibles. Ya. La clasificación divide las enfermedades gingivales en dos grandes grupos. El primero, que es la gingivitis inducida por biofilm, que es la que vamos a ver con mayor frecuencia en nuestra consulta. Y en este grupo, el biofilm es el factor etiológico principal, ¿ya? Aunque obviamente siempre pueden haber o existir factores que modifiquen la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y el segundo grupo corresponde a las enfermedades gingivales no inducidas por biofilm, ¿ya? Y aquí el biofilm no es la causa principal, ¿ya? Podemos encontrar enfermedades de origen genético, infeccioso, inflamatorio, inmunológico, procesos reactivos, neoplasias, alteraciones endocrinas o metabólicas, lesiones traumáticas, alteraciones de la pigmentación, ¿ya? Por lo tanto, cuando estemos frente a una encía que está inflamada, no debemos asumir automáticamente que todo se debe a la placa bacteriana, ¿ya? Tenemos que establecer primero cuál es la causa, y la única forma de establecer esa causa es haciendo una buena ficha clínica, una buena anamnesis, tener todos los datos del paciente, ¿ya? Entonces, vamos a pasar dentro del primer grupo, las gingivitis inducidas por biofilm, podemos hacer una clasificación un poco más detallada, ¿ya?
Primero tenemos la gingivitis asociada únicamente a biofilm. Y en este caso no identificamos otros factores, ni sistémicos ni locales, que estén modificando significativamente la respuesta de nuestro paciente. ¿Ya? Como segundo grupo tenemos las gingivitis inducidas por biofilm con factores potencialmente modificantes. Aquí la placa bacteriana sigue siendo súper importante, pero existen condiciones del paciente que pueden hacer que esta respuesta inflamatoria sea diferente o sea más intensa, ¿ya? Como por ejemplo, entre factores sistémicos encontramos las hormonas sexuales, hiperglicemia, algunas alteraciones hematológicas, el tabaquismo, la malnutrición, ¿ya? Y entre los factores locales tenemos como restauraciones con márgenes desbordantes, márgenes subgingivales que no están bien pulidos, hiposalivación, etc. ¿Ya? Y finalmente, como un tercer grupo, tenemos el agrandamiento gingival influenciado por medicamentos. ¿Ya? Algunos fármacos pueden favorecer a un aumento muy importante del volumen gingival. ¿Ya? Entre los ejemplos que aparecen en esta clasificación y son los más importantes son los anticonvulsionantes, los inmunosupresores y los bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Que se tratan mayormente en pacientes con hipertensión. Un punto que vale la pena enfatizar en todo esto es que en todos estos casos debemos entender que el biofilm o la placa bacteriana sigue siendo muy relevante, ¿ya? Pero la respuesta del huésped está siendo modificada por otro factor. Ahora, en un segundo grupo están las enfermedades gingivales no inducidas por biofilm y estas se dividen en 8 categorías. Lo importante es reconocer que como que existen múltiples causas de inflamación o alteraciones gingivales y que no dependen directamente de esta acumulación de biofilm, ¿ya? Tenemos alteraciones genéticas o del desarrollo, infecciones específicas, condiciones inflamatorias o inmunológicas, procesos reactivos, neoplasias, alteraciones endocrinas, metabólicas o nutricionales, lesiones traumáticas y pigmentaciones gingivales. La importancia de reconocer este grupo es que si tenemos una inflamación gingival cuya causa no responde al biofilm, simplemente indicarle al paciente que mejore su higiene no va a ser suficiente, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante identificar la causa y dependiendo de eso, realizar el manejo correspondiente, ¿ya? Y si no pueden realizar el manejo correspondiente, derivar al especialista. Ya, aquí le puse algunos ejemplos de estos 8 categorías para visualizar mejor como las categorías que acabamos de revisar, pero son solo 4 de las categorías, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los procesos reactivos podemos encontrar diferentes tipos de épulis, lesiones como el granuloma periférico de células gigantes. Dentro de las neoplasias tenemos patologías que son mucho menos frecuentes, pero hay que ser capaces de reconocerlo clínicamente, ¿ya? Porque algunas pueden tener igual consecuencias importantes en el paciente. Entonces, si ustedes son capaces de derivar oportunamente, eso es lo más importante, saber reconocer. También tenemos infecciones específicas como las lesiones gingivales producidas por el herpes simple o diferentes tipos de pigmentaciones gingivales o inducidas por fármacos o los tatuajes de amalgama o la misma melanosis del fumador. Ya. Nosotros no esperamos que ustedes al ver una lesión de este tipo sean capaces de hacer el diagnóstico definitivo solamente con una imagen, ¿ya? Pero sí es importante que frente a una lesión que no tiene las características habituales de una gingivitis inducida por biofilm, ustedes sí sean capaces de decir como, ya, esto no es una gingivitis convencional y necesito investigar cuál es la causa para poder derivar, ¿ya? Si es necesario, obviamente. Ya, habiendo dicho eso y habiendo pasado por salud gingival y gingivitis, a partir de ahora entramos como en uno de los conceptos centrales de la clasificación del 2017, que es la periodontitis.
aquí vamos a hacer algo diferente a lo que hicimos con la gingivitis. Ya vamos a definir qué entendemos por periodontitis y después cuáles son los criterios que debemos cumplir para que se pueda diagnosticar. ¿Ya? Después de eso, una vez que nosotros establezcamos que el paciente tiene periodontitis como tal, no es solo decir, ya, este paciente tiene periodontitis, sino que hay que determinar qué tan avanzada está la enfermedad y qué tan rápido está progresando. Y para eso utilizamos los conceptos de estadio y de grado que vamos a ver a continuación. Ya, entonces, la periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a un biofilm disbiótico, ¿ya? Eso último es súper importante porque no hablamos simplemente de que hay bacterias, ¿ya? Sino que la enfermedad está relacionada con un cambio en la comunidad microbiana y con la respuesta inflamatoria del huésped. Entonces, como consecuencia de esta interacción, se produce la destrucción progresiva del aparato de soporte del diente, ¿ya? Y ese aparato de soporte del diente está principalmente el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Cuando estos tejidos de soporte comienzan a destruirse, nosotros clínicamente lo podemos detectar como una pérdida de inserción clínica, ¿ya? Y un aumento de la profundidad de sondaje con formación de un saco periodontal verdadero, ¿ya? Y radiográficamente lo podemos evidenciar como una pérdida ósea radiográfica, ¿ya? O pérdida del hueso alveolar. Ya, voy a hacer como detenerme muy levemente en el saco periodontal verdadero, ¿ya? Este saco periodontal verdadero aparece porque existe una migración apical del epitelio de unión asociada a esta pérdida de inserción, ¿ya? Y nunca lo confundan con un pseudosaco o una pseudobolsa, ¿ya? Que eso se produce simplemente por el aumento del volumen gingival, pero no existe pérdida del nivel de inserción clínico, ¿ya? Para que no se les olvide. Ya, entonces, ¿cómo definimos un caso de periodontitis? ¿Ya? Esto es como muy importante. Para diagnosticar un caso de periodontitis necesitamos demostrar pérdida de inserción clínica y debemos cumplir como determinados criterios, que son dos, ¿ya? La primera situación es encontrar pérdida del nivel de inserción clínica interdental o interproximal mayor a 2 o 3 milímetros en al menos 2 dientes no adyacentes, ya que no estén juntos. Y la segunda situación es la pérdida de inserción mayor o igual a 3 milímetros en una superficie vestibular o lingual, o sea, cara libre, asociada a una profundidad de sondaje mayor a 3 milímetros, ¿ya? Y también en al menos 2 dientes. Ya, teniendo esto, también hay una segunda parte, ¿ya? En ambos criterios debemos cumplir que no se puede asumir que esa pérdida de inserción es causada por periodontitis. Entonces tenemos que descartar otro tipo de causas, ¿ya? Por ejemplo, recesión traumática, caries cervicales, pérdida de inserción clínica distal asociado a un tercer molar en erupción, una lesión endoperiodontal que drena obviamente a través del periodonto y una fractura vertical. ¿Ya? Si nosotros sabemos que esa pérdida del nivel de inserción clínico no está asociada a esas características, entonces sí podemos definir un caso como periodontitis. Ya. Una vez que hemos establecido que estamos frente a una periodontitis, la clasificación nos permite reconocer sus 3 grandes formas clínicas, ¿ya? La primera, que son las enfermedades periodontales necrotizantes, ¿ya? Son cuadros clínicos súper particulares, generalmente súper asociados a compromisos del huésped, ya inmunológicos, y los vamos a ver en unas diapos más. La segunda, que es la periodontitis como tal, en su forma más frecuente, y esa es la que vamos a clasificar utilizando los estadios y los grados.
Y la tercera, que son las periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica. Ya en estos casos, esa condición sistémica tiene un papel fundamental en la presentación de esta enfermedad periodontal como tal. Eso, a grandes rasgos. Entonces, este es uno de los conceptos más importantes, que cuando tenemos una periodontitis convencional, por así decirlo, la tenemos que definir según su estadio y según su grado. Cuando diagnosticamos periodontitis, simplemente decir, oye, este paciente tiene periodontitis, ya no es suficiente. Ya vamos a describir la enfermedad con mucho mayor precisión. Y utilizamos estas dos dimensiones, el estadio y el grado. El estadio nos responde principalmente a cuánto daño tiene el paciente y qué tan complejo es su manejo. Y en cambio el grado nos dice cómo se comporta biológicamente la enfermedad y qué tan rápido está progresando. Ya, ahora tenemos todos los criterios que nos permiten diferenciar los 4 estadios, ¿ya? Primero evaluamos la pérdida de inserción clínica interproximal o interdental en el sitio de mayor pérdida dentro del periodontograma, ¿ya? Después observamos la pérdida ósea radiográfica, ya en cuál de los tercios está esa pérdida ósea. También se considera la cantidad de dientes que se han perdido como consecuencia de la periodontitis, ¿ya? Y finalmente evaluamos como la complejidad del caso, ya las profundidades de sondaje, presencia de efectos verticales, presencia de compromisos de Furca, etc., ¿ya? A grandes rasgos, por ejemplo, en el estadio 1 encontramos una pérdida del nivel de inserción clínico interproximal de aproximadamente 1 a 2 milímetros, ¿ya? Y una pérdida ósea radiográfica que está limitada al tercio coronal. En el estadio 2, esta pérdida de inserción aumenta de 3 a 4, la pérdida ósea se mantiene más o menos igual radiográfica, pero todavía estamos ante un caso como de complejidad relativamente menor, ¿ya? En el estadio 3 ya encontramos que la pérdida de inserción clínica va de 5 milímetros a más, la pérdida ósea ya puede extenderse hasta el tercio medio apical y ya aparecen defectos verticales y compromisos de Furca, ¿ya? Y en el estadio 4, además de la gran severidad periodontal que tienen, aparecen problemas funcionales, mayor pérdida dentaria, por lo que obviamente el manejo se vuelve mucho más complejo y eso ya sí o sí es de especialista. Además, podemos clasificar la extensión como localizada si se da en menos del 30% de los dientes involucrados, generalizada si se da en mayor o igual al 30% de los dientes involucrados, o también con un patrón específico que se llama patrón incisivo molar, ¿ya? Esto nos aporta toda la información sobre la distribución de la enfermedad, ¿ya? Sin reemplazar el estadio. Cuando nosotros la clasificamos la periodontitis, el estadio, luego la extensión y luego el grado, que lo vamos a ver ahora. Ya, ahora pasamos al grado, el cual como que intenta estimar cómo se comporta la enfermedad y qué tan rápido progresa. Por lo que tanto tenemos 3 grados, ¿ya? El grado A, que corresponde como una progresión más lenta, el grado B, que corresponde a una progresión moderada, y el grado C, que corresponde a una progresión rápida. Ya, lo mejor para nosotros sería como tener registros del paciente durante varios años y poder observar como directamente cuánto ha progresado la pérdida de inserción clínica y cuánto ha sido la pérdida radiográfica de hueso, ¿ya? Pero muchas veces el paciente llega por primera vez y no tenemos radiografía antigua, no sabemos nada, entonces en esos casos y en la mayoría de los casos hacemos esta estimación utilizando otros elementos, ¿ya? Como la relación entre la pérdida ósea y la edad del paciente. Y eso lo hacemos con las radiografías que le sacamos en ese mismo momento, ¿ya? Además, hay que considerar otros factores que pueden modificar el grado, que son el tabaco y la diabetes, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que fuma 10 cigarrillos al día presenta un factor de riesgo mucho más importante para la progresión, ¿ya? Lo mismo con la diabetes, ¿ya? Si el paciente tiene un mal control metabólico
medido a través del examen de sangre de la hemoglobina glicosilada, también puede modificar esa evaluación. Eso. Ahora vamos a pasar a ver el cálculo de la pérdida ósea versus la edad, que nos tira un cociente, ¿ya? Que va de 0 a mayor a 1, ¿ya? Pero dependiendo si es 0,25 queda en grado A, si va de 0,25 a 1 queda en grado B, y si es mayor a 1 queda en grado C. Entonces, para estimar la pérdida ósea radiográfica, utilizamos esta relación entre la cantidad de hueso que ha perdido el paciente y la longitud radicular total. Recuerden, antes de hacer el cálculo, que la cresta ósea fisiológica normal está de 1,5 a 2 milímetros bajo la unión cemento-esmalte, ¿ya? Entonces, como lo vemos en la primera imagen, la línea blanca sería la unión del cemento con el esmalte y la línea roja es donde nosotros deberíamos comenzar a contabilizar la longitud total del diente, porque la línea roja sería donde debería estar la cresta ósea, ¿ya? Entonces recuerden que si es que ustedes van a medir la raíz desde la unión cemento-esmalte hasta el ápice, descontar esos 2 milímetros para que tengan una buena longitud, ¿ya? Y desde ahí también contabilizan desde la línea rojita la pérdida ósea radiográfica. Entonces, en la imagen de abajo tenemos que, por ejemplo, hay 7 milímetros de pérdida ósea y la longitud radicular total es de 11 milímetros, ¿ya? Si hacemos una regla de 3, sabiendo que los 11 milímetros son el 100%, ¿cuántos son 7 milímetros? Nos da que son un 63,6%. Y esa es la pérdida ósea. Entonces, si yo les digo que mi paciente tiene 44 años y quiero calcular la pérdida ósea radiográfica versus la edad, lo que hago es dividir el 63,6, que es mi porcentaje de pérdida ósea radiográfica, dividido por los 44 años del paciente. Ya, y por ejemplo eso me da 1,45, que vendría a ser ese cociente. ¿Ya? Como es 1,45 está sobre 1, entonces corresponde de inmediato a grado C. Porque recuerden, si ese cociente es menor a 0,25, corresponde a grado A. Entre 0,25 y 1 corresponde a grado B. Y si es sobre 1, corresponde a grado C, tal como lo hablamos en la diapo anterior. Ya. Eso sería con respecto a las periodontitis y su forma convencional. Ahora vamos a revisar la segunda forma clínica que vimos anteriormente, que son las enfermedades periodontales necrotizantes. Ya, estas enfermedades o condiciones diferentes a la periodontitis convencional porque tienen características clínicas súper llamativas, ¿ya? Los signos más característicos de ellas son la necrosis y la ulceración de las papilas interdentales, acompañadas frecuentemente de mucho sangrado y mucho dolor. También podemos encontrar pseudomembranas, halitosis y en algunos pacientes además podemos encontrar adenopatías y fiebre, ¿ya? La diferencia en las enfermedades necrotizantes es el dolor porque es una manifestación súper importante, ¿ya? Y entre los factores predisponentes encontramos alteraciones importantes de la respuesta inmune, ¿ya? Pacientes con VIH, y también factores como el estrés, el tabaquismo y obviamente la inmunosupresión, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se encuentran frente a un paciente que tiene dolor, necrosis de papila, sangrado, ¿ya? Debemos pensar en un cuadro más distinto como estos, ¿ya? Que puede ser gingivitis necrotizante o periodontitis necrotizante, dependiendo de ciertas características. Y la tercera forma clínica que corresponde a las periodontitis como manifestación de condiciones sistémicas, ¿ya? Aquí hay que hacer una distinción importante.
algunas enfermedades sistémicas pueden tener un impacto muy importante sobre la pérdida de tejido periodontal, ¿ya? De soporte periodontal. Y entre ellas encontramos como determinados trastornos genéticos, algunas inmunodeficiencias y enfermedades inflamatorias, ¿ya? La presentación también menciona condiciones como la diabetes, la obesidad y el tabaquismo como factores sistémicos o factores modificadores que influyen en esta patogénesis, ¿ya? Que no hay que dejar de mencionar. Pero no debemos interpretar que cualquier paciente con diabetes automáticamente tiene una periodontitis causada por diabetes, por ejemplo, ¿ya? La idea es que algunas condiciones sistémicas pueden modificar de manera importante la presentación y la progresión de la enfermedad periodontal, ¿ya? Por ejemplo, en un paciente que tiene alguna alteración genética que afecta de manera importante su respuesta inmune, podemos encontrar una destrucción periodontal como desproporcionada para la cantidad de biofilm que presenta ese paciente en su cavidad oral, ¿ya? Y en esos casos, el manejo periodontal sí o sí debe formar parte de un manejo integral de la enfermedad sistémica, ¿ya? Esta periodontitis se divide en muchas más enfermedades, ya que no las vamos a ver. Esto es como algo súper general, pero para que lo tengan claro, ¿ya? Y ya terminando con esta presentación, ¿qué cambios realmente hizo esta clasificación del 2017? ¿Ya? Hizo muchos cambios, más de lo que aparecen acá, pero esto como a grandes rasgos, ¿ya? Obviamente, primero incorpora claramente el concepto de salud periodontal, ¿ya? Incluyendo pacientes en periodonto intacto y en periodonto reducido, ¿ya? También se incorporan enfermedades y condiciones perimplantarias, que no las vimos, pero también se incorporan. Y desaparece la antigua división entre la periodontitis crónica y la periodontitis agresiva, y en lugar se ponen dos categorías que usamos para el diagnóstico de periodontitis, caracterizado por los estadios y los grados, ya no olvidar la distribución. También se introduce el concepto de fenotipo gingival que reemplaza al antiguo concepto de biotipo, eso tampoco lo vimos, pero para que sepan que también es una diferencia. Y otro cambio súper importante es que ya la periodontitis se entiende como una enfermedad crónica que requiere un seguimiento a largo plazo, o sea, tal como es una diabetes, lo es una periodontitis, ¿ya? Importante es que el saco periodontal deja de ser considerado por sí solo como un signo principal para establecer el diagnóstico de periodontitis, ¿ya? Y finalmente podemos describir la extensión de la enfermedad, si afecta como de manera localizada o generalizada de los dientes o presenta este patrón incisivo molar, que lo mencioné anteriormente, ¿ya? Todo esto es para intentar describir al paciente de una manera mucho más completa, ¿ya? No solamente decir qué enfermedad tiene. Entonces, para terminar, niños, ojalá de manera como una idea muy sencilla, cuando evaluamos periodontalmente a un paciente, primero debemos preguntarnos como si tiene salud, gingivitis o periodontitis, ¿ya? Si encontramos que tiene periodontitis y es de manera convencional, caracterizarla mediante estadio, grado y distribución, ¿ya? Que sería periodontitis estadio X, distribución y grado X, ¿ya? El estadio nos habla de la severidad y la complejidad. El grado nos habla de la progresión y el riesgo. Y durante todo este proceso también considerar los factores locales, sistémicos y los antecedentes, ya que todo eso lo vamos a recabar en nuestra ficha clínica, en nuestros exámenes intraorales y extraorales y en nuestros exámenes complementarios, ya para poder llegar a un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno, ¿ya? Eso, en términos muy simples, es la lógica de esta clasificación periodontal. Si es que les interesó el tema y para ya estar finalizando, aquí están las principales referencias bibliográficas que utilizamos, bueno, dentro de la clasificación y para esta clase. Y como les mencioné, la mayoría corresponde como a los consensos y revisiones que se publicó en el Journal Clinical of Periodontology el 2018, que desarrollan los distintos componentes de la clasificación, ya que se presentó el 2017. Y bueno, también hay algunos libros de referencia por si ustedes los quieren hojear.
Importante destacar que esta clasificación no corresponde solo a una publicación, sino que es el resultado del trabajo de diferentes grupos de expertos que revisaron las distintas áreas de la periodoncia y llegaron a estos acuerdos de clasificación, ¿ya? Bueno, niños, espero que les haya quedado claro, que no haya mucha confusión después de toda la información que entregué en este rato cortito que tuve. Igual cualquier consulta, cualquier duda, se pueden acercar a mí, a cualquier docente, le entregan las dudas y yo las puedo responder sin ningún problema. Así que eso, que tengan un gran día.